Jaque mate. Bueno, ni modo. Gracias. Ok. Gracias, Juan. Ok. Hasta luego. Decía Cervantes que el ajedrez es semejante a la vida y esa frase tiene muchísimo sentido, porque en la vida también hacemos estrategias, jugamos, a veces ganamos, a veces perdemos, a veces matamos y a veces morimos. Pero también es semejante a la vida porque cuando el juego acaba, todos nos vamos de vuelta a la caja, el rey y el peón. Evidentemente, el día de hoy en Sucede en el Perú, vamos a hablar de la historia del ajedrez en nuestro país. Les contaré acerca de maestros como Esteban Canal, Julio Granda y más recientemente Emilio Córdoba y los hermanos Jorge y Daisy Cori, campeones mundiales de su categoría. Por supuesto, no perderemos de vista el panorama mundial con legendarias figuras como Bobby Fischer o Garry Kasparov. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Personalmente es mi pasión, es lo que me gusta hacer y lo que voy a seguir haciendo. Llevo haciéndolo 15 años y lo voy a seguir haciendo porque es mi trabajo y como que el amor de mi vida. Estar allí y que escuchara mi himno y pues luego lo logré y llevé mi bandera, llevé la bandera del Perú y no, estaba muy contenta, ¿no? Uno se siente orgulloso, se siente feliz. En el ajedrez cuando te equivocas te dan mate y se acabó la partida. Y en la vida si te equivocas y cometes un grave error, pues también te pueden dar mate. Sobre el origen del ajedrez, podemos referirnos a antecedentes remotos y modernos. Los remotos nos llevan hasta Mesopotamia, donde se han encontrado objetos que demostraban que el ajedrez, o un juego similar, ya se practicaba en esa civilización contemporánea a nuestra Caral. El ajedrez, como ahora lo conocemos, es un juego entre dos personas que mueven piezas o figuras por turnos, en un tablero dividido en 64 casillas o escaques. En la actualidad, sus aficionados y jugadores profesionales se cuentan por millones en el mundo. Oficialmente, el ajedrez está considerado como deporte, es decir que, además del esfuerzo intelectual, requiere un esfuerzo físico. Y el ajedrez tiene esa peculiaridad de ser tan mágico que puede ser considerado juego, puede ser considerado una especie de ciencia, arte, deporte. Es una actividad que se le dice intelectual, pero que yo creo que también es física. Un ajedrecista, esto es poco conocido, necesita, igual que cualquier deportista, estar en forma, como se dice. Claro que para un ajedrecista basta una buena caminata diaria y un régimen adecuado, sueño. Cuando de pronto entras en un momento de tensión, pues empiezas a sudar muchísimo. Entonces, creo que el desgaste que uno siente a la hora de jugar una partida de más de 6 o 7 horas, estar sentado pensando, el desgaste es tremendo y es algo que la gente por lo general no suele evaluar. Los antecedentes modernos del ajedrez los podemos encontrar en el año 600, en la India. Se trataba de una forma primitiva, inventada, según la leyenda, por el religioso hindú Sisa a pedido de su rey. El nombre que se le dio a ese juego de habilidad mental fue Chaturanga. Esta versión embrionaria del juego se expandió a China y Persia, donde alcanzó gran popularidad. Se estima que los persas crearon una versión del Chaturanga a la que llamaron Shatran,
que luego sería expandida por los árabes en sus dominios en el norte de África y España. Existe la tradición de que Saladino, el famoso héroe árabe, enseñó a jugar ajedrez a su principal rival, el rey Ricardo de Inglaterra. Hay leyendas que parece que el ajedrez más bien fue algo oriental, ¿no? Hay leyendas sobre el origen, sobre el inventor, pero no se sabe a ciencia cierta. De hecho, tal como lo conocemos hoy día, el ajedrez está lleno de ciertas reminiscencias medievales, ¿no? Los nombres mismos de las piezas son medievales, no hay nada que hacer, ¿no? Torre, caballo, caballero, ¿no? Alfil, obispo. Durante el siglo XV, el ajedrez se expandió por Europa, volviéndose más dinámico y atractivo debido a varios factores, entre ellos la inclusión de la dama o reina y el alfil. Por la cuestión del dominio de la religión católica en muchos países de Europa, representan a los obispos. Por eso es que ustedes habrán visto que los alfiles tienen una especie de cofia puntiaguda como la que usa el cardenal del Perú, representando la importancia que la Iglesia Católica tenía en aquellos tiempos ya muy pretéritos, ¿no? Como resulta evidente, el juego del ajedrez es una alegoría de las guerras medievales. En los extremos del tablero hay dos torres que simbolizan los castillos que existían en esa época, en la Edad Media, en que habían unos castillos donde estaban los hombres poderosos. Las torres representan justamente esos elementos de vigilancia de la fortaleza de los señores feudales. Acorde al orden estamental de la Edad Media, las piezas de la reina y el rey tenían y tienen el mayor poderío y ventajas, por encima de caballeros y peones. La reina es la que tiene el mayor poder ofensivo, porque se desplaza de una manera muy veloz de un extremo hasta el otro extremo del tablero. Y eso hace que sea la pieza más poderosa. Pero las torres, que son las que siguen, digamos, en cuanto a potencial, son también muy poderosas, pero se mueven de manera vertical y horizontal. Luego viene la caballería, que como les digo, los caballos. El juego de ajedrez adquirió su forma actual entre los siglos XV y XVI, asentándose en Europa. Aparecieron guías prácticas que enseñaban cómo jugarlos, escritas por los expertos de los reinos de España, Portugal y la península itálica. Así nacieron los campeones de Europa. En España, por ejemplo, destacó Ruy López de Segura, considerado el primer campeón europeo de la historia. En 1561, Ruy López publicó el libro de la invención liberal y arte del juego de ajedrez, una de las primeras guías sobre la apertura del ajedrez. Mire, si nosotros hacemos un recuento del ajedrez a partir del Renacimiento, la calidad de los jugadores, de los primeros jugadores, aflora más en los países que tienen un mejor desarrollo. Así, por ejemplo, en el siglo XVI, de hecho, que es España, con el famoso jugador Ruy López, que ha llegado a Felipe II. No sé si un sacerdote, un franciscano, pero que fue uno de los primeros jugadores que en este caso demostró cómo se debía jugar las aperturas en el ajedrez, lo que es el comienzo del ajedrez y cómo uno debería comenzar. En la península itálica destacaron Paolo Boi y Leonardo da Cutri, quienes viajaron a España para competir con Ruy López, organizándose verdaderos torneos de maestros internacionales.
El ajedrez se puso de moda en Europa en el siglo XVII, siendo uno de los jugadores más célebres el italiano Gioachino Greco de Calabria. Ya en el siglo XVIII, el ajedrez era jugado en cafés por aristócratas y burgueses. El gran jugador de esa época fue el francés François-André Danican, apodado Philidor, quien se exilió en Inglaterra al estallar la violenta Revolución Francesa. Philidor fue autor de un reglamento de juego del ajedrez que mantuvo vigencia hasta el siglo XX. Él comentaba que los peones son el alma del ajedrez, ¿no? Y en ese caso yo siempre realizo una analogía comparando a los peones con la sociedad nuestra, que en este caso vendría a ser los niños, ¿no? Y los niños siempre van a ser el alma de nuestra sociedad. Existen versiones que dicen que el ajedrez llegó al Perú con la primera avanzada de los conquistadores españoles. En sus famosas tradiciones peruanas, Ricardo Palma cuenta de 2 gobernantes incas que llegaron a aprender a jugar ajedrez. En su relato Los Incas Ajedrecistas, Ricardo Palma recoge una tradición popular que cuenta que el Inca Atahualpa, prisionero de los españoles en 1532, intervino en una partida de ajedrez entre Hernando de Soto y Alonso Riquelme. Atahualpa, de hecho, aconsejó a de Soto a mover la torre en lugar del caballo, y este movimiento provocó la derrota de Riquelme. Pero mira cómo es la vida, ¿no? Al año siguiente, un consejo decidía la suerte de Atahualpa. ¿Y quién estaba en ese consejo? ¡Riquelme! Y su voto fue decisivo para condenar a muerte a Atahualpa en 1533. Y hay la anécdota esa famosa de los incas ajedrecistas de Ricardo Palma, de Atahualpa, que aprendió a jugar ajedrez, y en un momento que están jugando dos españoles, él, como se dice en lengua popular, mete su cuchara. Y eso está prohibido en la regla del ajedrez, aunque fuera en una partida amistosa. Esa es una regla. Palma cuenta también que Manco Inca aprendió a jugar ajedrez en su bastión rebelde de Vilcabamba. Allí se lo enseñaron unos españoles almagristas que le habían pedido refugio. Según esta versión, el Inca fue asesinado a puñaladas por el español Gómez Pérez en medio de una accidentada partida. La literatura universal tampoco ha sido ajena al ajedrez. El inglés William Shakespeare, quien era un gran aficionado al juego, incluyó una escena ajedrecística en su comedia romántica La Tempestad. Asimismo, el ajedrez está incluido en los clásicos relatos Las Mil y Una Noches y Alicia a través del espejo. Generalmente son literatos que les gusta el ajedrez. Y el más conocido es Stefan Zweig. El nombre de su texto se llama Una partida de ajedrez. Es un clásico de los años 20. Es una novela, como se dice, una novela corta, bellísima. El otro caso grande es el caso de Nabokov, el célebre autor de la novela Lolita, que también hay una película, que escribió un libro que se llama La Defensa. Ha sido traducido como La Defensa Lujin, el nombre del ajedrecista que aparece allí. En el Perú, en los años 70, la artista Cristina Gálvez realizó una serie de grabados inspirados en las piezas del ajedrez.
Es conocido el texto donde el artista declaraba que su interés por el ajedrez surgió porque sentía desde hace largo tiempo un ansia de matar. Durante los 3 siglos de dominio español en el Perú, los juegos de azar, como los naipes, fueron los de mayor arraigo en la población. No hay muchas noticias sobre el ajedrez en el virreinato. Indudablemente no era el juego predominante, aunque de hecho los que lo jugaban eran aristócratas, ¿no? Sé que usted y sus hombres pelearán con las tripas. Señor. Un jugador como usted merece un buen tablero. Muchas gracias. Acepte este obsequio a condición de que terminemos esta partida en Santiago, celebrando la victoria. Será un placer, señor. Bien. Los grandes libertadores de Sudamérica, José de San Martín y Simón Bolívar, fueron asiduos jugadores de ajedrez. Por su parte, el emperador de Francia y genio militar, Napoleón Bonaparte, solía jugarlo durante su exilio en la isla de Santa Elena. En 1876 se fundó el Club de Ajedrez de Lima. Esto respondía a una moda impuesta en Europa, donde las clases altas practicaban ajedrez en exclusivas asociaciones. Uno de los principales promotores del club limeño fue Évariste Duclos. Este ciudadano francés, radicado en nuestro país, fue catalogado por su amigo Ricardo Palma como el patriarca del ajedrez en el Perú. Uno de los integrantes del Club de Ajedrez de Lima fue Enrique Palacios, quien murió heroicamente en la guerra con Chile. Palacios fue uno de los últimos comandantes del Monitor Huáscar en el combate de Angamos, luego de la muerte de Grau. La importancia social era muy grande y cuando hubo la Guerra del Pacífico hubo una ceremonia especial que yo le he leído en la revista Jaque Mate de Felipe Pinzón Solís, en la que se despidió a los ajedrecistas que iban al combate. No he seguido qué pasó con cada uno de ellos, lo presumible es que muchos murieran, ¿no? Pero por lo menos han sido 10 ajedrecistas de un conjunto de 100 que se incorporaron a las huestes peruanas, digamos, en ese infausto acontecimiento. A comienzos del siglo XX, la actividad ajedrecística se profesionalizó en el Perú. El ajedrez ya entonces se había desarrollado bastante en Europa, pero se inició más o menos alrededor de 1920, fue que el ajedrez fue incorporado a la gama de diversiones que en aquel entonces tenían las élites, ¿no?, de la sociedad. No era un juego precisamente muy popular. Figuras de las primeras décadas del siglo XX fueron Carlos Enrique Pasoldán, Aníbal Dolci o Alberto Ismodes, que fue campeón del Club de Ajedrez del Callao por muchos años. En Arequipa destacaron José Pérez Alcocer y el iqueño Julio Zúmar, campeón nacional en 1948, 1949 y 1967. Yo tengo una gran admiración por Julio Zúmar porque igual que Esteban Canal e igual que Julio Granda, son los únicos peruanos que han innovado alguna jugada en el ajedrez, ¿no? Y tienen variantes con sus nombres. En los años 20 del siglo pasado apareció una figura de alcance internacional, el chiclayano Esteban Canal. Nacido en 1896, Canal viajó muy joven a Europa, residiendo principalmente en Alemania y Hungría, donde estudió medicina y realizó una notable carrera como ajedrecista. Un muchacho de Chiclayo de 12, 13 años que se fue de grumete a Europa, se llamaba Esteban Canal. Con el tiempo se convirtió en un gran ajedrecista y es el primer gran maestro que tiene el Perú.
El ajedrecista chiclayano Esteban Canal se enfrentó a los mejores jugadores europeos de su época, como el alemán Teichmann, el belga Nole y el ruso... El ruso Savieli Tartakover. También hizo tablas, es decir, empató con José Raúl Capablanca, campeón mundial cubano. En 1935, en una publicación, Canal dijo que para ser un buen ajedrecista no bastaba tener una buena técnica, sino que había que tener veneno, es decir, supremacía de carácter y espíritu de lucha. ¡Veneno! Estoy en una plaza muy conocida en el distrito de Miraflores, donde la gente viene a jugar ajedrez. Se llama, evidentemente, Plaza de Ajedrez Esteban Canal, en homenaje a este personaje. Él fue campeón de Hungría, curiosamente, en el año 30, porque se permitía a los extranjeros jugar. Y jugó con Capablanca y Alekhine haciendo tablas, no ganándoles, pero haciendo tablas. Y Esteban Canal, ya convertido en maestro internacional y después fue gran maestro, el año 1950, encabezó el grupo peruano que fue a jugar la Olimpiada en la ciudad de Dubrovnik, en Yugoslavia. De 1921 a 1927 fue campeón mundial de ajedrez el cubano José Raúl Capablanca, cortando así la supremacía de los europeos. Capablanca, uno de los jugadores más geniales de la historia, llevó 8 años sin perder una partida, lo cual es muy difícil para cualquier ser humano conservar 8 años sin derrota. Y pues Cuba tiene una cultura muy arraigada con lo que es el ajedrez, ¿no? Desde 1948, concluida la Segunda Guerra Mundial, la Federación Mundial de Ajedrez, la FIDE, se encargó de organizar una partida-torneo entre los principales jugadores del mundo, de donde saldría el campeón mundial. El ganador de la primera edición de este sistema fue el soviético Mikhail Botvinnik. Llegó un momento pues que los rusos dominaban el ajedrez mundial. En cierta forma, el clima indujo a que hubiera mucha gente que practicara el ajedrez en Rusia y eso ha hecho que Rusia tenga una enorme cantidad de grandes maestros y de campeones mundiales. La Unión Soviética invirtió grandes recursos en el deporte ciencia, lo que hizo de los soviéticos los mejores maestros de ajedrez. Desintegrada la Unión Soviética en 1991, el Estado ruso continuó con esa política. Mientras en la Unión Soviética eran numerosos los grandes maestros del ajedrez, en los Estados Unidos surgió una figura excepcional, Bobby Fischer. Fischer nació en 1943 y en su momento se convirtió en el maestro de ajedrez más joven del mundo. Antes de ser campeón, él ganó infinidad de partidas demostrando siempre su genio, pero perdió algunas también. Por ejemplo, en Nueva York, en 1965, fue abatido por un compatriota nuestro, por un peruano, Luis Loaiza, que trabajaba como traductor en las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de haber ganado al gran maestro Fischer, Loaiza nunca se dedicó profesionalmente al ajedrez, sino que más bien enfocó su vida hacia la literatura.
Loaiza, a quien yo aprecio muchísimo como escritor, se dedicaba al ajedrez y era traductor en las Naciones Unidas y junto con otros traductores, digamos, acumulaban trabajo de lunes a jueves para tener el viernes libre y viernes, sábados y domingos se cerraban en unas batallas épicas de ajedrez. Jugaba tan bien que lo llevaron a jugar al club de Manhattan, donde fue seleccionado para enfrentar a Fischer. En 1972, en plena Guerra Fría que enfrentaba a Estados Unidos y a la Unión Soviética, Bobby Fischer consiguió el título mundial tras derrotar al soviético Boris Spassky. Este enfrentamiento, disputado en Islandia, provocó una verdadera fiebre ajedrecística en el mundo. En el Perú, una compañía discográfica editó un álbum que narraba y comentaba el llamado match del siglo. A cargo del relato estuvo el maestro internacional peruano Orestes Rodríguez. Negras, dama 7, rey jaque, conduciría a un mate inmediato. Por lo tanto, Spassky abandona la partida. Lo que más me impresionó de Fischer es que él fue solo. Fue una persona que se dedicó completamente al ajedrez, que no tuvo el apoyo real que necesitaba por el hecho de que no se dejaba apoyar. Y lamentablemente murió a los 64 años, curiosamente es el número final de las casillas en el ajedrez. Las casillas en el ajedrez son 64 y Fischer murió a los 64. Ante la negativa de Fischer de defender su título, fue reemplazado en 1975 por el soviético Anatoly Karpov. Karpov tuvo la supremacía mundial por una década, hasta la aparición del también soviético Garry Kasparov. Los duelos entre Karpov y Kasparov fueron reñidos y atrajeron por años la atención mundial. Finalmente, el vencedor fue Garry Kasparov, quien marcó una verdadera revolución en el llamado deporte ciencia. Es un personaje ahí un poco extraño, pero muy bueno en el ajedrez, obviamente. Tuve la oportunidad de verlo en unas Olimpiadas, entonces lo veía ahí, he visto muchas de sus partidas y es increíble su manera de calcular y de ver el ajedrez, ¿no? Algo muy distinto. Kasparov se mantuvo en la cima del ranking mundial hasta su retiro en el año 2005. Fueron célebres sus duelos contra las computadoras, donde poco importaba el gran dominio de la psicología e imponente personalidad del jugador soviético. La rusa Vera Menchik fue la primera campeona mundial en 1927. La supremacía soviética femenina estuvo representada por jugadoras como Nona Gaprindashvili y Maya Chirbudanidze. En los años 90 fue campeona mundial la china Xie Jun. En esa misma década brilló la húngara Judith Polgar, considerada la mejor ajedrecista de la historia. La Polgar solía competir en los torneos abiertos, jugando contra sus pares varones. Porque ahora las mujeres son muy destacadas en ajedrez. Las hermanas Polgar, ese es un caso aparte. En el ajedrez femenino peruano han destacado Esther y Blanca Reina, Luz Rosasa y Lilia Villanueva. Asimismo, la historiadora Margarita Guerra logró importantes victorias en el Torneo Internacional de Sao Paulo en 1960. Una de las figuras descollantes del ajedrez peruano es sin duda Julio Ernesto Granda. Él nació en 1967 en Camaná, en Arequipa. Y es un hombre sumamente intuitivo, instintivo, poco apegado a la teoría del ajedrez. Él empezó a jugar cuando tenía 5 años y con menos de 20 obtuvo el título de Gran Maestro Internacional otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez. Granda, además, es responsable de que en la década de los 80 este país se interesara un poquito más por este juego. El ajedrez pues no es un juego que sea tan espectacular como un deporte que no sea tan espectacular como el fútbol, el básquet, la natación. Era siempre practicado por un grupo de personas en clubes, de noche generalmente, después de las labores habituales de cada quien.
Y recién empezó a tomar cierta notoriedad cuando surgió el caso de Julio Granda. Él vivió muchos años en Camaná con su padre, pero dedicado a las faenas agrícolas, ayudando al papá, pero fue desarrollando al mismo tiempo cierta habilidad innata en el ajedrez. Óscar Quiñones, campeón nacional de ajedrez y maestro internacional, ha seguido muy de cerca la carrera de Julio Granda. Él es un jugador intuitivo, él nunca le dio mucha importancia al estudio del ajedrez, él jugaba según decía él mismo, a lo que sale, y sin embargo ha ganado un campeonato mundial juvenil, ha participado en muchas competencias, obteniendo triunfos notables para el Perú, ¿no? Y lo que le granjea mucho la simpatía entre todos los ajedrecistas peruanos es su gran sencillez, ¿no? Granda es un caso de genialidad nunca visto en la historia del ajedrez del Perú. Él a los 12 años fue campeón mundial infantil y todo hacía presumir que podía llegar a ser campeón mundial. Pero ciertas circunstancias de la vida hicieron que no llegase, digamos, a tener ni siquiera la posibilidad. Él, digamos, ha tenido varias situaciones personales difíciles. Bueno, fue un niño rebelde al comienzo, ¿no? Se fue de su casa. Después está muy integrado a la vida familiar. Granda logró los títulos de maestro internacional y de gran maestro. Poseedor de un estilo agresivo e intuitivo, el ajedrecista peruano tuvo la oportunidad de medirse con Garry Kasparov en las Olimpiadas de Dubái en 1986. Inconvenientes y falta de continuidad no le permitieron al ajedrecista camanejo tentar el título mundial. Pero no tuvo, como se dice, el apoyo en un momento dado. Hubo una persona que lo apoyó, pero ya era un poco tarde. Era Felipe Ortiz de Ceballos, que fue presidente de la Federación de Ajedrez, un destacado economista, que lo ayudó bastante en un momento. Entonces, las oportunidades se pierden. Si usted no está en el grupo de la élite a los 25 años, ya si está a los 35 ya no. Él llegó tarde a ese grupo, entonces ya es imposible que sea campeón mundial. Tengo entendido que hay muchos maestros anteriores a él, pero él realmente fue el mejor de la historia. Y creo que yo recién estoy empezando a escribir mi historia, espero nada más lograr emularlo. Radicado desde hace varios años en España, Granda sigue participando en diversos torneos internacionales y conserva hasta hoy un respetable nivel competitivo. Sigue ganando torneos y sigue sorprendiendo. Últimamente ganó un torneo en México hace menos de un mes a jugadores de primer rango. Es el ídolo del Perú, ¿no? Es el mejor ajedrecista del Perú y nada, a lo largo de su carrera nos ha representado en el extranjero y siempre dejando a Perú bien en alto, y es un orgullo para nosotros. Un reciente maestro internacional es el limeño Emilio Córdoba, un talentoso joven que debido a su exitosa y centelleante carrera es también maestro y gran maestro. Y hay muchos jóvenes notables hoy en día. El Perú ya tiene varios grandes maestros, ¿no? No solamente Julio Granda, también tiene a Emilio Córdoba, que es el segundo gran maestro, y tiene a varios otros jugadores que ya tienen títulos internacionales importantes, como el caso de los hermanos Cori, ¿no? Los hermanos Jorge y Daisy Cori son figuras del ajedrez peruano y mundial. Sus logros los han convertido en un verdadero ejemplo a seguir por niños y jóvenes.
Ellos tuvieron siempre el apoyo de sus padres y también un colegio privado los apoyó durante su secundaria, ayudándolos además en sus viajes y entrenamientos. Los hermanos Cori han sido campeones del mundo y han recorrido más de 30 países mostrando su talento. Unos verdaderos héroes deportivos. Empecé a la edad de 6 años, mi padre me enseñó a mover las piezas y bueno, lo poco que él sabía me transmitió y desde ese momento no quise dejar de jugar. A lo largo de mi vida he tenido muchos entrenadores, me han enseñado cada uno su método de aprendizaje, de enseñanza. Al comienzo no me llamó mucho la atención por aprender y entonces luego de un tiempo, pues al ver que mi padre jugaba con mi hermano, ahí recién quise como que aprender, ¿no? Creo que era enfrentarme a otras personas, ¿no? El querer ganar, el querer participar, por ejemplo, en campeonatos internacionales, jugar con personas de otros países, de otras culturas. Eso me llamaba mucho la atención. La carrera ajedrecística de los jóvenes Jorge y Daisy Cori ha sido extraordinariamente ascendente. Ambos tienen el título de Gran Maestro y Maestro Internacional y han conseguido títulos mundiales en categorías menores. Sí, ese es el logro más importante que he tenido, el Campeonato Mundial Sub-20 en la India. Luego fueron 2 campeonatos mundiales juveniles en Singapur y en Turquía. Quisiera ser la mejor ajedrecista, bueno, femenina, pero no solo ahí, ¿no? Quisiera también a nivel absoluto estar enfrentándome en los campeonatos abiertos con los hombres y demostrar que también se puede, ¿no? El joven Cori tiene título ya de Gran Maestro Internacional y tenemos un equipo bastante poderoso. Pero todo eso ha sido logrado en parte últimamente por el apoyo del IPD, ¿no? Pero en una primera etapa por el apoyo de entidades particulares que han promocionado la participación de estos jóvenes en torneos internacionales donde realmente se aprende más, ¿no? El más reciente logro del equipo peruano fue en el año 2016, en las Olimpiadas de Bakú, Azerbaiyán. Jorge Cori, Cristian Cruz, David Vera y Emilio Córdoba destacaron en varones y se ubicaron en el puesto 10, la mejor ubicación histórica del ajedrez peruano. Contento yo y un poco triste porque si hubiera empatado la última partida, Perú hubiera quedado en el 4º lugar como equipo, ¿no? En absoluto, un reto más que histórico a nivel latino. Solamente el único que quedó por delante nuestra en la historia a nivel latino ha sido Cuba, que quedó en un 7º lugar en algún momento. Cuento con 3 títulos mundiales en mi categoría y bueno, después de las Olimpiadas pasadas, que Perú quedó entre los 10 primeros, empatados hasta el 4º, de más de 180 países. Y por tableros individuales yo gané una medalla olímpica, la medalla de bronce. Y yo creo que ese es el logro más importante que he obtenido hasta ahora. The winner of the bronze award, Cori George from Peru. Birinci mükafatın galibi. En el ajedrez, uno de los mensajes que se llega a dar es que puedes tener la pieza más fuerte, que por lo general suele ser la dama, ¿no? El objetivo siempre es el rey, pero que en el ajedrez no se gana con la pieza más fuerte, sino se gana con un trabajo conjunto. Y eso es lo que en este caso hicimos como equipo. Tuvimos un trabajo conjunto, un buen ambiente, nos reíamos, nos hablábamos bien, desde el capitán, desde el presidente, todos nos llevábamos muy bien y eso creo que fue lo que ayudó al éxito que tuvimos, ¿no? En las mismas Olimpiadas de Bakú, Azerbaiyán, Daisy Cori fue la mejor representante de la categoría femenina. Ella está ubicada en puestos de vanguardia en el ranking de mujeres. En Bakú también participó el campeón mundial vigente, el noruego Magnus Carlsen. Ahora el actual campeón mundial es Magnus Carlsen, ¿no? Con quien me tocó jugar en la Olimpiada y fue un gran privilegio para mí jugar con un campeón del mundo. Contar, aunque sea por unas cuantas jugadas, con una ligera ventaja o iniciativa. Después perdí en el último minuto. En términos futbolísticos sería que me metieron gol en el minuto 94, ¿no? Cuando el árbitro iba a pitar. Pero fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Y ahora que hay una especie de empate en el mundo, los ajedrecistas son de cualquier parte, ¿no? Hay un ajedrecista hindú, por ejemplo, Anand, que es de primera, Topolov, en fin. Los rusos siguen teniendo una gran importancia, pero hay muchos rusos que
migraron cuando cayó la Unión Soviética y tienen otras nacionalidades. En el caso del Perú, el ajedrez llegó pues con los españoles. En el Perú de hoy, de la mano de clubes, municipalidades e instituciones educativas, la práctica del ajedrez se ha extendido en todo el país. Se organizan numerosos eventos, sobre todo para los más pequeños y jóvenes, lo que garantiza la vigencia del llamado deporte ciencia. El fenómeno que ha ocurrido con el paso del tiempo es la democratización del ajedrez. Ahora mismo nosotros lo vemos y así podemos explicarnos el éxito del Perú en este momento en ajedrez. Tiene que ver también con los costos. Antes costaba más jugar ajedrez. Usted tenía que comprarse libros, ¿no? Tenía que, digamos, ir a clubes. Entonces ahora con el internet la información del ajedrez está en el aire y entonces usted se compra un juego simple y un muchacho, no sé, pues en Villa Salvador o en la más apartada provincia del Perú respecto de Lima puede alcanzar grandes niveles. Es lo que está pasando ahora. Tenemos buenos ajedrecistas no solamente en Lima, sino en las provincias. En Trujillo particularmente, en Piura, en Cusco, en Arequipa, hay una tradición ajedrecística muy fuerte. Plaza Norte, un tablero gigante donde juegan partidas de ajedrez. Y voy a estos lugares a practicar y así, y bueno, de vez en cuando hay gente que no me reconoce que está jugando ahí, me piden para jugar ahí una partida puestita y pues yo les juego, normal, luego se enteran quién soy y dicen no, hasta aquí no vas. Pero jugamos, encantado. Cuando me retan me encanta jugar, ¿no? Creo que la federación tiene muy clara esa idea de, en este caso, entrar a las escuelas, promocionar más este deporte, no tanto para que salgan más Julios Grandas, ¿no? O Kasparov, o en mi caso, lo que sea, sino para que el pueblo se acostumbre a que el ajedrez es algo que te educa, es algo que te enseña a pensar, esa herramienta que te da de cuestionarte el porqué siempre de las cosas y es algo que te va a hacer una mejor persona. Yo particularmente siempre lo recomiendo y siempre voy a tratar de llevar ese mensaje. No busquen el ajedrez para ser campeones mundiales, sino para ser mejores personas, como una herramienta pedagógica, un complemento. El ajedrez es un deporte y juego que estimula la práctica de valores y el respeto hacia las reglas. Sus éxitos internacionales fortalecen la autoestima del país. En ese sentido, destacados jugadores como Emilio Córdoba y los hermanos Daisy y Jorge Cori son conscientes que constituyen un ejemplo para los niños y jóvenes del país. Este deporte es muy bonito, tiene muchas virtudes. De hecho, no solo a los muchachos, a todo, al público en general, a todos que lo practiquen, tiene la capacidad de desarrollar la mente, ¿no? Y de ayudar en temas como la disciplina, que en mi opinión es muy importante. Todo lo que quieras hacer, pues lo tienes que hacer con disciplina, con estudio constante, y el ajedrez te ayuda a eso. Se dice que los ajedrecistas son como que todo el tiempo están quizás estudiando, bueno, tienen esa imagen como que quizás no son tan sociables quizás, o que bueno, también que son muy inteligentes, pero bueno, no sé, yo creo que la inteligencia como que se desarrolla, yo creo que si le dedicas mucho tiempo a algo que te gusta, pues vas a mejorar obviamente. Si te gusta algo y le dedicas horas, le dedicas tiempo, vas a ver los frutos, ¿no? Aprender el ajedrez es parte típica de la sociedad y creo que acostumbra al ser humano a pensar desde muy niños, ¿no? Y hay que entender que a los niños hay que siempre tenerlos con los pies en la tierra y para lograr ello hay que ponerle responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Y el ajedrez te da esa virtud en este caso porque gracias a que es un deporte individual hay que tener en cuenta de que las decisiones son de uno solo y cuando ganas, bien por ti, y cuando pierdes, el error es todo tuyo. Y a veces ese es el sufrimiento interno que lleva un ajedrecista, ¿no? El ajedrez nació como un entretenimiento elitista, pero poco a poco, por suerte, se fue democratizando. Creemos importante que el Estado y la empresa privada empiecen a observar con atención al ajedrez. ¿Por qué?
porque necesitamos que apoyen a nuestros jugadores que siempre nos traen lauros, compitiendo de igual a igual con jugadores que provienen de verdaderas potencias económicas. Nos vemos en la próxima.